Cada vez que tengo la oportunidad de predicar, hay varias cosas que tengo en mente, y eso es la continuidad. En general, dado que normalmente no predico todas las semanas, estoy predicando un solo sermón sobre un solo pasaje, y sé que habrá una cantidad finita de tiempo para conectar los puntos y el flujo de las escrituras. Así que trato de predicar para ayudarme a través de los libros de la Biblia, básicamente en un orden consecutivo. Escojo un libro, y como sé que no predico todo el tiempo nuevamente, más bien estoy predicando a lo largo del tiempo una serie de mensajes del mismo libro. Eso me ayuda a mantener los pasajes de las escrituras en contexto, y minimiza la probabilidad de que intente predicar sobre algo que es simplemente manía mía. Nunca quiero usar el privilegio de predicar para promover una agenda personal o un tema que tengo en mi mente. Incluso si los mensajes se dividen en varias oportunidades a través del tiempo, me veo obligado a permanecer fiel al contexto y el significado del libro, del contexto de las escrituras. Y a través de los años he hecho eso con diferentes libros en la Biblia, y uno de esos libros es Colosenses. Es más, de hecho, hace 2 semanas cuando prediqué sobre Colosenses, el capítulo 3, el versículo 15 a 17. Y cuando hice eso, mencioné en el sermón que anteriormente había predicado mensajes sobre los versículos 1 al 14. Como prediqué sobre el capítulo 3 hace 2 semanas y ya he predicado los primeros 17 versículos del capítulo, me pareció lógico esta mañana continuar donde habíamos dejado, que era el versículo 18, y cuando leí el pasaje mi corazón se hundió. Miré los siguientes versículos y pensé, no sé si quiero ir ahí. Si soy honesto conmigo mismo, realmente quería saltarme estos versículos e ir a otra parte. Pero sé que las escrituras que Dios no nos da un espíritu de miedo. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que decidí que no debía ser tímido. Voy a enseñar los próximos versículos de Corintias 3 a pesar de mi cobardía y mi reserva. Y cuando decidí hacer esto y seguir adelante, le envié un texto a Debbie pidiéndole oraciones. Y este fue lo que le puse en mi texto. Predicaré los siguientes versículos en Colosenses 3, específicamente 3, 18, 21. Voy a poder ofender a toda la iglesia con un solo mensaje. Bueno, ahora, por supuesto, no quiero ofender a nadie, pero sí tengo ese miedo en mi carne, porque sé que este texto le habla a cada creyente de una manera muy personal, le machuca los dedos a todo el mundo. No creo que la enseñanza sea complicada, y probablemente la mayoría de la gente hablaría por hablar y diría, estoy de acuerdo, pero vivir estos versículos no sucede como debería. Y cuando el centro de atención de las escrituras se vuelve hacia nosotros, nos sentimos incómodos, nos inquietamos. Pero Dios puso esto en las escrituras. Y lo vamos a ver que lo puso en varios lugares, y es su palabra, no la mía. Así que vamos a seguir adelante, y simplemente les pido que si la palabra de Dios los hace sentir incómodos esta mañana, no maten al mensajero, por favor, tómenlo con él. Entonces, ¿cuál es este problema que tengo tanto miedo de abordar? Es la familia cristiana, las responsabilidades y deberes de esposos y esposas, hijos y padres. Nuestro texto de esta mañana, Colosenses 3, 18 al 21, proporciona una simple imagen de los planes de Dios para una familia cristiana. Estos 4 versículos no son sugestiones o sugerencias o consejos para la felicidad. Estas son las normas inmutables de Dios sobre cómo deben vivir sus hijos. En otras palabras, estos son los mandamientos de Dios. Así que tenga mucho cuidado esta mañana. Si te encuentras rebelándote contra estas palabras,
o justificando en tu mente porque no tienes que hacer lo que esto dice aquí, dice mucho de ti. Y no es bueno. Si no tienes cuidado, puedes poner tu falta de amor por el Señor. Así que les voy a recordar a todos el contexto de esta carta, incluyendo por qué fue escrita. Después daré unas cuantas cláusulas de negación, como hacen en las propagandas, y luego nos sumergiremos en nuestro texto. Pablo escribió esta carta a un grupo de creyentes en los que en ese momento era un pueblo insignificante, Colosas. Pablo nunca había estado en la ciudad ni había conocido personalmente a los miembros de la iglesia, pero un líder de la iglesia local, quien probablemente era su fundador, Epafras, había viajado a Roma, donde Pablo estaba en prisión, y les había dado una actualización sobre las cosas. En general, la iglesia y sus miembros estaban bien, eran sanos, cariñosos y estaban creciendo, pero la iglesia necesitaba la ayuda del apóstol porque el peligro acechaba. Los falsos maestros estaban en el área tratando de desviar a los cristianos, por lo que Pablo escribió esta carta a la iglesia para ayudar a proteger de cualquier daño, y el libro incluye advertencias sobre doctrina y protecciones contra el error. Pero Pablo también sabía que en última instancia la iglesia solo sería tan fuerte como sus miembros, así que escribió instrucciones muy prácticas para la iglesia sobre cómo vivir la vida cristiana. En otras palabras, cómo vivir como miembros del cuerpo de Cristo. Necesitan pensar diferente al mundo, necesitan vivir de manera diferente al mundo y necesitan preservar la unidad de la iglesia, viviendo juntos de una manera digna de Cristo, cumpliendo con los deberes y responsabilidades unos con los otros en la iglesia. Pero ahora Pablo va a predicar todas estas verdades al elemento más básico de la vida, que es la familia. Y él dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. En los versículos 18 al 21, Pablo va a desafiar a vivir esto no solo entre otros creyentes, sino entre los otros creyentes con los que vivimos, nuestra familia inmediata. Entonces, para que su mente piense en la dirección correcta, tal vez pueda preguntarse así, si está haciendo todo en su hogar de una manera cristiana, como esposa, como esposo, como hijos y como padres. Así que ahora mis cláusulas de negación. Ante de todo, este pasaje es una instrucción para los creyentes. Creo que las palabras de Dios abordan su plan para todos los matrimonios y todas las familias, pero eso no es lo que ese texto está haciendo. Este no es un modelo de las leyes y reglas que debemos aplicar a los matrimonios en Estados Unidos. Estaríamos mejor si todas las familias en todas partes operaran de esta manera, por supuesto, pero Pablo no se dirige a la sociedad en general en esta parte de Colosenses y yo tampoco lo haré. Pablo se dirige a los cristianos. Este mensaje está dirigido a las familias creyentes, a lo que él no está hablando de Jesucristo, del Evangelio, que Él murió por nosotros. Si usted no está, por nuestros pecados. Si usted no está bien con Cristo, entonces arrepiéntase de sus pecados y acepta la ofrenda gratuita del perdón de Cristo. Entonces puede preocuparse por aplicar las escrituras al resto de tu vida. En segundo lugar, este no es un tratamiento exhausto de este tema. Tendré muchas referencias cruzadas a otros textos que ayudan a explicar lo que Pablo quiere decir, pero en un solo sermón no es posible ser exhaustivo. Así que voy a presentar los conceptos básicos como lo hace Pablo, sabiendo que podría dar un sermón completo sobre cada uno, cada punto individual del sermón. Este mensaje simplemente enseña la visión general de Pablo, no todos los matices y posibles aplicaciones, pero hay más que suficiente aquí, incluso en un mensaje general para permitirnos evaluar nuestras propias vidas y familias. Tercero, soy muy consciente de que todos y cada uno de nosotros hemos fallado. Eso me incluye a mí mismo. No hay esposa, ni esposo, ni hijo, ni padres que hayan hecho completamente lo que está en este texto. Por favor, no se desespere. Incluso si lo has arruinado, incluso si se siente que no hay esperanza, tú puedes cambiar, puedes arrepentirte y comenzar a vivir como Dios quiere.
No dejes que tus fracasos pasados te impiden confesar a Dios tus fracasos y esforzarte con todo tu corazón para obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Finalmente, me doy cuenta de que algunas familias ya están incompletas. Los cónyuges han fallecido, ya se han producido divorcios. Eso es trágico y triste y uno de los efectos devastadores del pecado en la creación de Dios. Pero aplica lo que puedas en tu situación actual. Creo que la mayoría de nosotros encontramos al menos alguna aplicación en este texto, incluso si no vivimos en el ideal cristiano. Suficiente con las cláusulas de negación. Leemos de nuevo estos versículos y comenzamos en el versículo 18. Mujeres, estén sujetas a su marido como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Estos son mandamientos que creo nos dan fundamentos de Dios para un hogar cristiano. El primero, los fundamentos de Dios para un hogar cristiano. El primero, una esposa que acoge su papel de soporte. Nuevamente, una esposa que acoge su papel de soporte. El versículo 18 dice esto: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Esta simple declaración probablemente sea más ofensiva para nuestra cultura que cualquier otra cosa que yo pueda decir hoy día. Nada va más contra la corriente que la idea de que existe una jerarquía en el matrimonio y que la jerarquía coloca al esposo como líder del hogar. Pero la palabra de Dios es clara y esto es lo que Dios ha dicho. Inclusive mientras que entramos en esto, nos damos cuenta que esto es un requerimiento, lo que Dios está diciendo en Colosenses 3:2. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Pablo en estos versículos. Pablo está diciendo algo muy directo. Él dice: esposas, estén sujetas a sus maridos. Como dije anteriormente una y otra vez, esto no es una sugerencia o una pista útil de cómo tener un hogar feliz. Esto es, así dice el Señor. Y obviamente esto está dirigido a mujeres cristianas casadas. Y este mandato está escrito de una manera específica. Estar sujeta a que esté sujeta a la autoridad de su esposo. Ese es un mandato de hacerse usted de esa manera. Eso quiere decir nuevamente el ponerse bajo la autoridad de otra persona. Y en la visión cristiana esto es su esposo. Esto no es algo que tu esposo... Esto es algo que tu esposo o otra persona te impone. Dios dice que debes hacer esto tú misma. Esto debe ser tu responsabilidad como esposa. Esto no es una declaración como funcionaba el mundo hace 2000 años atrás. Esto se remonta al principio. En Génesis 2:18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Dios hizo una mujer del hombre. En el versículo 23 dice: y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó la mujer para ser la ayuda perfecta del hombre, y esta fue la base sobre la cual Dios creó la institución del matrimonio. Si bien la caída destruyó muchas cosas, no cambió el plan de Dios para el matrimonio ni la jerarquía de marido y mujer. En el Mateo 19:4 dice: Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y mujer y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto no es una nueva invención de Pablo. Jesús está afirmando que esto todavía se aplica después de la caída.
En 1 Corintios 11:3, Pablo dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y nuevamente en el mismo capítulo, versículo 8 al 9, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Así que yo entiendo esto, pero el deber de las esposas es de estar sujetas, de someterse a la autoridad de sus maridos, es parte del orden creado. Esto era lo que Dios pretendía y lo que Dios manda. Aunque la sociedad se revela en contra de esto por muchas razones. Dios dice que el someterse para una mujer es algo inferior. Nada puede estar más lejos de la verdad. Ante Dios, los hombres y las mujeres tienen el mismo valor y posición en Cristo. Pablo, quien nos dio este mandato, también declaró esta profunda verdad en Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Una mujer tiene un valor infinito. Cristo murió para redimir tanto a las mujeres como a los hombres. Pero eso no cambia que Dios le da a hombres y mujeres diferentes roles en el matrimonio. Nuevamente, eso no cambia que Dios hizo al hombre y a la mujer diferente y nos dio una jerarquía y un orden. Dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. Nuevamente, a su propio marido a quien debe someterse. Es personal. Mi esposa Debbie no tiene que someterse al esposo de otra persona. Su sumisión está en el contexto de su relación de pacto conmigo ante Dios. Así es como se establece este mandamiento. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto en un hogar cristiano? El esposo tiene la autoridad final. Nuevamente en el contexto del matrimonio. Una esposa por todos los medios debe dar a conocer amorosamente sus puntos de vista. El hombre necesita tu punto de vista. Ella es la ayudante de su marido. Ella tiene habilidades, talentos y capacidades, pero deben usarse junto con la guía y los puntos de vista de su esposo sobre la familia. Ella está en el mismo equipo de su esposo, pero en última instancia, viéndolo como la analogía de los deportes, él es el capitán. Entiendo que esto es difícil, pero no es exclusivo de las mujeres. Yo sé que las mujeres se sienten vulnerables y a riesgo, pero esto no es único o exclusivo a las mujeres. Cada uno de nosotros tiene que someterse en diferentes maneras. Nos sometemos al gobierno, nos sometemos a nuestros patrones, nos sometemos a los ancianos de la iglesia como miembros de esta iglesia. Esposas, cuando ustedes se someten a sus esposos, cuando se hacen sujetas a ellos, están siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús, Él era Dios en la carne, sin embargo, se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios el Padre. Cuando usted se somete y usted reconoce que Dios tiene la autoridad y su esposo es el que está en autoridad suya, usted está sometiendo voluntariamente a Dios. Es por eso que Pablo continúa diciendo, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Su sumisión a su esposo es agradable a Dios. Es lo que Dios quiere para usted, es lo mejor para usted. Es por eso que este mandamiento no se encuentra solamente en un lugar en la Escritura, sino en varios lugares en la Escritura. Ya les leí Efesios 5, pero déjenme leerle ahora el versículo 22 al 24. Dice,
Efesios es un capítulo paralelo a Efesios 5, paralelo a Colosenses. En el versículo 22 de Efesios 5 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Este es un deber integral en todo lo relacionado con la vida como marido y mujer. Así como te sometes al Señor, también nuevamente te debes someter a tu esposo como tu autoridad. Y esto se aplica incluso si su esposo está fallando en su papel. Primera de Pedro 3, 1 al 7 dice: asimismo ustedes, el capítulo primero dice: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y por supuesto, esto no es solo tus acciones, esta es la actitud de tu corazón. Por eso yo creo que al final de Efesios 5:33, Pablo concluye de esta manera: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí misma, y que la mujer respete a su marido. Solo hay una excepción a este requisito. Si alguna vez tu esposo te pide que peques, debes negarte amorosamente, así como lo hizo Pedro, en Hechos 5:29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Si sus esposos les piden que pequen, ustedes amorosamente se deben negar. Pero mientras no sea un problema de pecado, debes preparar tu corazón para someterte a tu esposo. Usted está en un papel de apoyo para ayudarlo, no para llevarlo a donde crees que debe ir. Esposas, ustedes pueden hacer esto. Están empoderadas por el Espíritu Santo. Dios no te llama a hacer nada más allá de lo que eres capaz. Y Él te da su palabra para ayudarte cuando no estás segura de cómo hacer esto. En 2 de Pedro 1, 3 al 4, Él dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Dios te da su poder y sus promesas, y Él te permitirá someterte si tienes el deseo de complacerlo. Si están orando, damas, por un hogar cristiano piadoso, no sucederá si no estás dispuesta a estar sujeta a su marido, como conviene en el Señor. Ahora, a cada esposo que ha estado aquí aplaudiendo por dentro, diciendo: hey, predícalo, pastor, predícalo. Tengo una advertencia, porque si bien todo lo que dije es de las Escrituras, no he terminado, porque ahora nos dirigimos a ti. Los fundamentos de Dios para un hogar cristiano: una esposa que acoge su papel de soporte, y número 2, un esposo que ama sacrificada y gentilmente. En el versículo 19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Este mandato no es menos autoritario. Si estás sentado aquí, esposos, pensando: por fin Él le dijo a ella, estoy a punto de decirte a ti. Noten nuevamente que este mandato es específico: esposos, amen a sus esposos. Ciertamente todos tenemos el deber general de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo gran mandamiento, pero este mandamiento de amar a nuestras esposas se extiende solo a nuestras esposas. Esto es un amor, no es un amor romántico o mero amor de amistad. Este es un amor comprensivo y desinteresado, que reconoce que nuestras esposas son hermanas en Cristo, que merecen nuestro honor y protección. Es un deber continuo para cada esposo cristiano que nunca para y no se basa en
cómo actúa su esposa. Escúchenme muy claramente, no tiene nada que ver con su comportamiento. Es un pecado si usted no ama a su esposa, no importa cómo ella actúe con usted. Parte de la razón por la cual yo leí Efesios 5 es porque Pablo 3 veces en un capítulo, 3 ocasiones diferentes, les ordena a los esposos que amen a sus esposas. Miren en Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Efesios 5:28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Miren Efesios 5:33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Esta imagen es comprensiva y bien claro. Nuestras esposas deben ser puestas por encima de nuestros intereses. Por encima de nuestros deseos. Jesús murió para salvar a su pueblo. Él sacrificó su comodidad. Él murió por nosotros. Él fue torturado y sufrió y fue humillado. Y Él puso su bienestar, nuestro bienestar por encima del de Él. Para morir en nuestro lugar, antepuso los intereses de los demás a su propia comunidad y seguridad. Y no lo hizo después de que viviéramos correctamente, lo hizo mientras éramos sus enemigos. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no esperó hasta que nosotros nos estábamos comportando bien. No, Él nos dio su amor incluso cuando nosotros éramos sus enemigos. Esta imagen de Cristo nos debe guiar de cómo nosotros debemos tratar a nuestras esposas. Jesús provee para su iglesia. Se supone que es un lugar de seguridad y protección, de aprender acerca del Señor y crecer en piedad. Esposos, así como usted debe amar a su esposa, tratando a su esposa como Jesús lo trató a usted. Como Jesús trató a la iglesia, con perdón, con amabilidad, con paciencia, buscando lo que es mejor para ella, no lo que le hace a usted feliz. Y no es solo el comportamiento exterior, hombres. Eso es importante, pero es cómo usted la ve a ella, lo que está sucediendo en su corazón acerca de este ayudante que Dios le ha dado a usted. En el versículo 19, note esta acusación condenatoria que es la negativa en este contexto. Dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Es una actitud de amargura, ser áspero, de ira del corazón. Es vergonzoso que a los esposos cristianos se les tengan que decir que no sean crueles con sus esposas, que no estén siempre enojados con ellos, frustrados con ellos, irritados, buscando fallas con ellas. Porque como el rey del castillo, ellas no están haciendo lo que nosotros queremos. Eso no es amor, en absoluto. Tristemente, en mi ministerio de consejería he visto muchos hombres que maltratan emocionalmente a sus esposas, pero ellos piensan que su relación con Dios está bien. Estos hombres están engañados, se están engañando a sí mismos. En 1 de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hombres, si están amargados contra sus esposas, habitualmente siempre insatisfechos y encontrando faltas, no la estás amando como Cristo amó a la iglesia y no la estás honrando como a coheredera.
sea, como a hermana en Cristo, y en tal situación Dios no escucha tus oraciones, están obstaculizadas. Yo lo veo como si tuvieras un techo de hierro, y tus oraciones no pasan. Probablemente hay muchos hombres en esta iglesia en este momento que deberían tener mucho más miedo de la mano de Dios, de la disciplina, por cómo deshonran a sus esposas que los que hay hoy día. Porque de Dios nadie se burla. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Puedes engañar a la gente aquí el domingo, pero no estás engañando a Dios. No puedo decirles la cantidad de veces que en consejería he tenido esposos sentados en mi escritorio lamentando que sus esposas no se someten y no hacen lo que ellos quieren. Y por supuesto, si estuviera hablando a la esposa, le estuviera diciendo de someterse, pero y si es cierto que no te estás sometiendo, y eso no está bien, pero en cada situación se me hizo evidente rápidamente que el esposo no amaba a su esposa como Cristo ama a la iglesia. De hecho, esos esposos a menudo estaban muy amargados contra sus esposas, enojados con ellas por sus deficiencias percibidas, y la hipocresía se perdió en esos maridos. Tenían un tronco en sus propios ojos, pero estaban buscando la paja en el ojo de sus esposas. Se necesitaba mansedumbre, pero exudaban dureza. No estoy tratando de condenar a todos los esposos aquí en Lakeside, pero sí quiero que algunos de ustedes despierten. Ustedes tienen que realizar la gravedad de lo que está ocurriendo. Puedo decir esto tan amorosamente como pueda, pero tan firmemente como lo pueda hacer. No importa cuán lejos se encuentre su esposa de los estándares de Dios. Usted puede decirme 1000 defectos que tiene y podría tener razón, pero eso no importa, no cambia nada. Todavía debes amarla y sacrificarte por ella, incluso si ella no hace lo que crees que debería hacer. Piensa en el amor que Dios tuvo por la iglesia y por usted. Pecamos cuando sabíamos mucho mejor lo que debíamos hacer. Por supuesto que sí. Dios nos amó menos por eso cada día. No, por supuesto que no. Él nos ama. Esposo, ustedes deberían poder aplicar esta profunda declaración del amor de Dios por nosotros a su propia esposa. Primera de Juan 4:10-11 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Hombres, escuchen atentamente. Si quieres un hogar piadoso, te aseguro que la solución no es que te concentres en tu esposa y su disposición a someterse. Tu primera acción es amarla a pesar de todo, a pesar de su comportamiento. Poner sus deseos y necesidades antes de los tuyos. Sacrificarte por ella. Si usted hace esto, yo estoy seguro de que su sumisión no será un problema. No te concentres en su comportamiento. Estarás enfocado en sus necesidades y en su bienestar, es lo que debes hacer. Pablo ha presentado verdades duras para esposos y esposas. Pero hay un tercer miembro de la familia al que se dirige nuestro texto. Pablo está hablando de los niños. Entonces, si usted es un hijo cristiano que está viviendo bajo la autoridad de sus padres, escuchen, jóvenes, porque Dios le está hablando a ustedes aquí. Si conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios te hablará a continuación. Los fundamentos de Dios para un hogar cristiano es: 1, una esposa
que acoge su papel de soporte, un esposo que ama sacrificada y gentilmente, un niño que acepta la autoridad de los padres. Miren en el versículo 20, hijos sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor. Pablo no pone una edad específica sobre a quién se refiere con niños, pero parece claro que no está hablando de niños adultos independientes que viven sus propias vidas. Está hablando de niños de cualquier edad que todavía viven en el hogar y bajo la autoridad de sus padres. Y a tales hijos, Dios le está hablando y les dice, le impone un deber profundo y absoluto. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo. Este es un mandato serio. Él les está diciendo, hijos, que ustedes no inventan sus propias reglas. No puedes tomar las decisiones. Dios ha dado la autoridad para tomar decisiones en tu vida a tus padres y no a ti. La obediencia es solo eso, hacer lo que tus padres te están diciendo que hagas. Usted cumple con las reglas de su hogar. Cuando sus padres dicen no, usted no lo hace. Cuando sus padres dicen hágalo, usted lo hace. Nuevamente, en todas las cosas siempre está la misma excepción que leemos. Si los padres le están diciendo que haga algo que es un pecado, usted amorosamente le dice que no puede hacer eso. Pero eso no es el caso de la mayoría de los hijos en un hogar cristiano. El punto es que si usted es un niño en un hogar cristiano, usted tiene que obedecer a sus padres. Esto no es una cosa cultural, algo que es único a esta iglesia. Este es parte del orden de la creación. Es como Dios lo hizo en parte de la familia. Es parte de los 10 mandamientos. En Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Y Pablo lo ha hecho claro que esto que quiere decir cuando da el mismo mandamiento básico en Efesios 6, se dice en 6:1-4, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Los jóvenes me están escuchando. Oro para que tomes en serio tu relación con Jesús. Espero que vayas al grupo de jóvenes, a las clases. Nuevamente, por favor, escúchenme. Yo oro que ustedes sean serios acerca de Jesús. Que vayan a las escuelas dominicales y a las clases y que tengas amigos cristianos. Estoy emocionado si vas al campamento de verano, de invierno y a los viajes misioneros. Pero más que nada, quiero que agrades a Dios con tu vida, y no hay vara de medir más simple que preguntarse honestamente, ¿obedezco a mis padres y sus reglas? Incluso cuando no estoy de acuerdo con ellos. Te vas detrás de la espalda de tus padres y descargas aplicaciones que dijeron que no puedes descargar en el teléfono o en tu computadora. Estás pecando contra Dios. Ignoras lo que tus padres han dicho y te comunicas en secreto con un chico o una chica que te gusta. Incluso si tus padres han dicho que no, estás pecando contra Dios. Le sonríes a la cara de tus padres y les dices, lo haré. Incluso sabes en tu corazón que no lo vas a hacer. Estás pecando contra Dios. Este pecado es grave, por favor, comprendan esto. Cuando la Biblia habla de la maldad de los últimos días, está hablando sobre esto. En segundo de Timoteo 3:1-4, él está hablando de esto en los tiempos de maldad. Él dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros,
jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores. Dios ve esto seriamente, por favor, no piense que esto es algo trivial, ignorar a tu mamá y a tu papá. No, no es lindo ni divertido. Incluso si tus amigos se ríen cuando mientes y desobedeces a tus padres, es un pecado vil contra Dios, nuestro santo Dios. Jesús sufrió y murió por tales pecados. Con toda la sinceridad de mi corazón te suplico que dejes de pecar, obedece a tus padres. Nuevamente puedes esconderte de tu mamá y tu papá, pero no te puedes esconder de Dios. No se engañen a sí mismos. En Hebreos 4:3 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te reto, si dices ser cristiano, obedeces a tus padres, te sometes a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. No te engañes a ti mismo. Si tú vives y obedeces a tus padres, estás complaciendo a Dios con tus acciones. Esto me recuerda a la declaración en Mateo 3:17. Dios, el Padre, dijo acerca de su Hijo Jesús después de que fue bautizado, dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Qué mayor alabanza podría tener que Dios diga lo mismo acerca de tu vida como hijo cristiano debido a tu obediencia a tus padres? Pero los padres, especialmente los padres cristianos, deben hacer que este tema de la obediencia sea más fácil para sus hijos al acercarse a ellos. Eso me lleva al punto final, que es los fundamentos de Dios para un hogar cristiano. Nuevamente, una esposa que acoge su papel de soporte. 2, un esposo que ama sacrificada y gentilmente. 3, un niño que acepta la autoridad de los padres. Y últimamente, 4, padres que se preocupan por el corazón de sus hijos, no solo por su comportamiento. En el versículo 21 dices, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Este último punto no es menos importante que cualquier otro. Y si un esposo y una esposa viven en sumisión a Jesucristo, esto no será tan grave el poder hacerlo. Sin embargo, lamentablemente, demasiados niños en hogares cristianos han experimentado lo que está prohibido por este texto. Padres, no exasperen a sus hijos. Ahora, nuevamente, yo creo que la responsabilidad principal de esto es con los padres, pero esta palabra se traduce al menos en un pasaje del Nuevo Testamento como padres, por lo que está claro que esto tiene aplicación para mamá y papá, pero como cabeza de familia la responsabilidad recae en el padre y lamentablemente muy a menudo es el padre el culpable. El mandato es relativamente sencillo, no exasperen a sus hijos. La idea es provocar a un niño, provocándolos a ira y frustración por la forma en que los trata, sin duda a menudo en el área de la disciplina. Digo eso por el pasaje paralelo en Efesios 6. Dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucciones del Señor. Es el deber de cada padre instruir y disciplinar a un niño. Por favor, no escuche a Pablo decir nada diferente en este texto. Sus palabras en Colosenses complementan las palabras de Efesios. Así que vamos a pensar en esto cuidadosamente. Primero tenemos que recordar nuestra teología. Los niños no son neutrales, no son personas básicamente buenas que pueden encontrar libremente su camino. Son pecadores rebeldes desde chiquillos. En el Salmo 58:3 vemos, desde la matriz están desviados los impios, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras.
vemos que desde bebé están así. En el Salmo 51:5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Así que la disciplina debe ser parte de la vida de un niño. Si dejas que un niño decida por sí mismo, elegirá el pecado, porque es un pecador. Y a veces esa dirección y disciplina tomarán la forma de una corrección física apropiada y no abusiva. Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. De hecho, si no disciplina a su hijo, no lo está amando como a su hijo, lo estás tratando como si no te importara. En Hebreos 12:7 dices, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Así que Pablo no está diciendo nunca haga nada que haga infeliz a su hijo. Cuando dice, padres, no exasperen a sus hijos, sabe que necesita disciplina y dirección. Más bien está hablando de cómo se hace. No puedes ser demasiado crítico con tus hijos. Debes disciplinarlos nuevamente. Él nos está diciendo cómo debemos dar las instrucciones a nuestros hijos. Él sabe que necesitan la disciplina, pero no los quiere exasperar, no los quiere provocar a la ira. Es posible ser más que críticos, sobre criticones con nuestros hijos, pero tiene que ver con la actitud de nuestro corazón hacia ellos. Ellos son nuestros hijos, debemos darles ánimos y decirle cuando hacen las cosas bien, y decirle cuando le estamos disciplinando que lo hacemos porque queremos que ellos sean y hagan lo que Dios quiere que ellos sean. Nuestras interacciones con ellos no solamente debe ser la vara de la disciplina. Es fácil como padre, yo a veces he sido culpable de esto, de que nos concentramos en su comportamiento malo. Y es cierto que ellos deben ser corregidos, pero ellos también deben ser amados. Si solamente los estamos criticando, si solamente le encontramos fallas, los niños pueden empezar a tener una vista de ellos mismos que no es correcta. Si todos son reglas y regulaciones, no hagas esto, no hagas aquello. Por supuesto que los límites son importantes, pero estamos protegiendo a nuestros hijos en este mundo malvado, pero existe tal cosa como la sobreprotección. Los niños tienen que aprender a interactuar en un mundo caído y no pueden estar siempre atados a una soga, ¿no? Yo recuerdo que cuando Debbie y yo llegamos por primera vez a Lakeside, recibimos buenos consejos. Nuestros hijos estaban bastante jóvenes. El consejo del pastor Steve y Michelle dijeron, traten de decir sí a sus hijos tanto como sea posible. Todo no puede ser no. Si exasperamos a nuestros hijos con nuestra injusticia y rigidez y nuestras amarguras, si los sofocamos y los presionamos, eso tiene consecuencias. El versículo 21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Hay un peligro. Si usted es demasiado rígido como padre, usted puede quebrantar el espíritu de su hijo hasta el punto de desanimarlo y deprimirlo. Ellos pueden empezar a pensar que va a ser imposible tener la aprobación de ustedes y el amor de ustedes. Ellos pueden cumplir, pero es con un espíritu quebrantado. Ken Hughes cuenta una historia
en su comentario sobre Colosenses, que creo pinta un buen contraste en esto. Durante gran parte de mis años universitarios trabajé para una tienda que tenía una gran parte del comercio de los vaqueros del rodeo en el sur de California. Aprendí que hay dos maneras de domar un caballo. Uno es con el uso progresivo de cabestros, bocado, manta y silla de montar. Si se hace correctamente, esto puede producir un caballo obediente y lleno de espíritu. A veces se usa otra forma con un caballo especialmente difícil. El método es simple. El vaquero simplemente toma un 2x4 de madera y derriba al caballo terco y lo pone de rodillas. Un caballo, se dice, puede domarse de esa manera, pero con un gran costo. Tendrás un animal sin espíritu, un animal que, aunque obediente, nunca será lo que podría haber sido. Hay niños que son así. Sus espíritus han sido quebrantados, son obedientes, pero les falta algo. Ellos tienen... para usar las palabras de Pablo en el versículo 21, han perdido el corazón, se retiran y se lo guardan todo dentro o se rebelan cuando crecen lo suficiente. Los resultados son dolorosos de cualquier manera. Padre, no tiene por qué ser así. Disciplina con el amor, no en la ira. Disciplina por rebelión, no por descuido. Disciplina con instrucciones claras y explicación de por qué, no caprichosamente. Disciplina consistentemente, no arbitrariamente. Y sobre todo, asegúrese de que sus hijos sepan que son amados. Wow. Este es un texto bastante duro. No puedo de pensar que alguien aquí no se sienta culpable. Yo sé que yo me siento así. Mis fracasos son tantos, pero no dejes pasar este momento. Si Dios te ha traído convicción como esposa o como esposo, como hijo, como padre, no lo ignore. Arrepiéntase ante Dios, pida perdón a su cónyuge o a sus padres, si usted es un hijo, o a sus hijos padres. Haga algo sobre esto mientras que tengamos la promesa de Dios de que vamos a ser, de que somos perdonados. En 1 de Juan 1-9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si has fallado, no te rindas, arrepiéntete nuevamente. Tienes la oportunidad, puedes hacer esto nuevamente, cambie. Recuerde que Dios todavía lo ama, e inclusive en nuestras fallas Jesucristo murió por nosotros y por lo tanto no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nuevamente, ahora comprométase a nunca ser el mismo. Por favor, únanse conmigo en oración. Dios Padre, tu palabra es dura para nosotros, pero te damos gracias por tu misericordia y por tu perdón, Señor. Sabemos que nuestras fallas no pueden ser sobrepasadas de ninguna otra manera. Señor, te pedimos que toda esposa, esposo, hijo, padre que está aquí, nos ayudes a acoger los roles que nos ha dado a nosotros, Señor, y que tengamos el propósito de obedecer y que pidamos perdón, Señor. Y oro, Señor, en el medio del cuerpo de Cristo, que pidamos perdón y que el perdón también sea dado a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos cambies a cada uno de nosotros. Y pido que las familias en Lakeside sean diferentes, que sean conformadas a la imagen de Cristo, que en el medio de un mundo que está perdido vean cómo nosotros conducimos en nuestras familias y vean esa diferencia. Pido por buenos matrimonios, Señor.
por esos matrimonios que están luchando, que obedezcan tu palabra hoy día y que esto traiga arrepentimiento, si es necesario, Señor, para seguirte a ti. Señor, te amamos y te damos gracias por tu misericordia y tu amor hacia nosotros. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos por estar.